Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo para el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y más allá. Sí, estoy hablando de esa pareja que tantos llevamos en el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme, lo que les voy a contar hoy es algo que ha dejado a muchísimos con la boca abierta, ha reavivado esperanzas y ha desatado un torbellino de emociones. Así que si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita, porque aquí nunca nos perdemos las últimas primicias, y créanme, esto es una primicia de las grandes. Bueno, pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar esta historia que tiene todos los ingredientes de un drama turco, pero en la vida real. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas después de compartir pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. La química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que los fans soñábamos despiertos con que esa relación trascendiera la ficción. Y vaya que lo hizo, al menos por un tiempo. Recuerdo perfectamente cuando confirmaron su romance. Fue un revuelo. Las redes sociales ardían, las revistas se peleaban por las exclusivas, y nosotros, los fans, estábamos en una nube. Verlos juntos, fuera de los sets, era como si nuestros personajes favoritos hubieran cobrado vida propia. Compartieron momentos, viajes, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Eran la pareja de moda, la pareja de ensueño, la envidia de muchos. Y aunque su relación tuvo sus altibajos como es normal en cualquier pareja, la esperanza de que volvieran a estar juntos siempre estuvo ahí, latente en el corazón de sus admiradores. La intensidad de su romance inicial, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, las publicaciones románticas en Instagram que eran analizadas al milímetro. Todo alimentaba la idea de que habíamos encontrado a la pareja perfecta de la televisión turca, una que trascendía las pantallas para inspirarnos en la vida real. Sin embargo, la vida, como en las mejores telenovelas, a veces nos presenta giros inesperados. Después de un tiempo lleno de pasión y atención mediática, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe para muchos, un recordatorio de que incluso las parejas más glamorosas enfrentan sus propios desafíos. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias en sus planes de futuro. Cada uno tomó su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales, y aunque mantuvieron una cordialidad pública, la chispa que tanto habíamos admirado parecía haberse extinguido, al menos para el ojo público. Pero aquí viene lo impactante, lo que nos ha pillado a todos por sorpresa el 25 de enero de 2026. La noticia que ha estallado como un trueno y que ha puesto a todos a hablar es: Can Yaman y Demet Özdemir han decidido comprometerse. Sí, han leído bien. Compromiso. El anillo ya está en el dedo de Demet, y los preparativos para una boda que promete ser la boda del año, si no de la década, ya han comenzado. Es una noticia que ha resonado con la fuerza de un terremoto en el mundo del entretenimiento, un giro de guión que nadie veía venir y que ha devuelto la esperanza a quienes creían en su amor. Imagínense la escena. El mundo entero, o al menos el mundo del entretenimiento, se detuvo por un instante cuando saltó la noticia. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, fueron los primeros en dar la primicia, y rápidamente se expandió como la pólvora por todas las agencias de noticias internacionales, las redes sociales y, por supuesto, nuestros grupos de fans favoritos. Las reacciones han sido, como era de esperar, una montaña rusa de emociones. Por un lado, la alegría incontenible de los que siempre creímos en ellos, de los que nunca dejaron de desearles lo mejor juntos. La celebración ha sido masiva. Los hashtags #Can Demet Forever, #Compromiso Can Demet, #Boda Soñada han inundado Twitter, Instagram y TikTok. Los fans están compartiendo sus memes, sus fanfics, sus montajes, es una auténtica fiesta virtual. Hemos visto desde vídeos de celebración hasta ediciones de fotos nostálgicas de su época juntos en Pájaro Soñador. Por otro lado, también hay un sentimiento de asombro, de incredulidad, porque, seamos sinceros, después de su separación, hubo un tiempo en que la posibilidad de verlos juntos de nuevo parecía remota. Ambos siguieron sus caminos, cosecharon éxitos individuales y, aunque siempre hubo rumores, nada oficial indicaba un regreso.
Can conquistó corazones en Italia con Violeta como el mar y otros proyectos, mientras que Demet brillaba en series como Un cuento de hadas y se posicionaba como una de las actrices más influyentes de Turquía. Y de repente zas. Compromiso. Esto demuestra que el amor, a veces, tiene caminos inesperados y que las segundas oportunidades pueden ser maravillosas. La sorpresa inicial ha dado paso a una profunda admiración por la madurez y la valentía de rehacer una historia que parecía escrita en el pasado. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Los detalles, como era de esperar, son escasos. Las parejas de celebridades y especialmente estas dos, son muy celosas de su intimidad, y con la magnitud de su fama, es comprensible que quieran proteger su relación de la vorágine mediática. Sin embargo, los rumores apuntan a que la reconciliación se dio de forma muy discreta hace varios meses, quizás incluso a finales de 2025. Se dice que un amigo en común habría jugado un papel importante al propiciar un reencuentro casual durante alguna reunión social, o quizás simplemente las casualidades de la vida los volvieron a juntar en algún evento privado o festival de cine donde coincidieron. Lo que sí parece claro es que esta vez, la relación está más sólida que nunca, construida sobre bases más maduras y un entendimiento más profundo. Hemos visto algunas fotos filtradas de baja calidad, claro está, tomadas por paparazzi intrépidos, de lo que parecen ser escenas románticas recientes. Paseos discretos por parques poco concurridos, miradas cómplices en restaurantes de bajo perfil, encuentros fugaces pero llenos de significado. Los paparazzi han estado haciendo su agosto, intentando captar cada movimiento, cada gesto que confirme lo que ya es un hecho. Y aunque no ha habido declaraciones oficiales extensas y detalladas, sus últimas publicaciones en redes sociales, si las analizamos bien con la información que tenemos ahora, ya daban pistas. Gestos sutiles, guiños, mensajes que ahora, con la noticia del compromiso, cobran un significado completamente nuevo y nos hacen decir claro. Estaba ahí todo el tiempo. Por ejemplo, Can Yaman publicó hace unas semanas una foto suya con un texto que decía algo así como: el tiempo lo cura todo, y a veces trae de vuelta lo mejor. ¿Quién iba a imaginar que se refería a Demet y a la oportunidad de revivir su amor? Y por su parte, Demet compartió una imagen de un ramo de flores con un corazón al lado, que ahora todos interpretamos como un sí rotundo, un mensaje de amor que anticipaba este gran paso. El anillo, por cierto, es espectacular. Las primeras imágenes, aunque tomadas a distancia, confirman que es un diseño clásico pero muy elegante, con un diamante central que irradia luz y brilla con una intensidad que refleja la alegría de Demet. Las joyas turcas siempre son de una calidad impresionante y este anillo no es la excepción. Se rumorea que Can lo eligió personalmente, dedicando tiempo y esfuerzo a buscar algo que representara la pureza, la fuerza y la profundidad de su amor renovado. La tradición turca valora mucho la elección de las joyas de compromiso, y este anillo seguramente tiene una historia detrás que pronto podremos conocer. Y Demet, al parecer, está encantada, luciendo su anillo con una sonrisa radiante en cada aparición pública, dejando claro que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, y que domina las conversaciones en todos los foros de fans, es ¿cuándo será la boda? Los medios turcos especulan con varias fechas y la expectativa es altísima. Lo más sonado es que se estaría planeando para la primavera o principios del verano de 2026. Se habla de una ceremonia íntima en cuanto a la cantidad de invitados en la parte formal, pero con una lista de invitados VIP que incluiría a grandes estrellas del cine y la televisión tanto de Turquía como de Hollywood, amigos cercanos y familiares. Y la fiesta, imagínense la fiesta. La seguridad será máxima para evitar cualquier filtración o intrusión que pueda romper la magia del momento. Se está barajando la posibilidad de que sea en un lugar paradisíaco, quizás en la costa turca con vistas al mar Egeo, o incluso en alguna isla privada que garantice la exclusividad y la privacidad que buscan. Queremos que sea perfecto, ¿verdad? Porque ellos se lo merecen y nosotros como fans, hemos esperado este momento con mucha ilusión. Además de la logística de la boda, están los detalles de la vida que formarán juntos. Can Yaman, como saben, está triunfando en Italia y en otros países europeos con sus proyectos, consolidando su carrera internacional. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera en ascenso imparable en Turquía y cada vez más proyección internacional. Ahora, ¿cómo compaginarán sus carreras con su vida de casados? Algunos creen que reducirán su ritmo de trabajo para dedicarse más el uno al otro, priorizando su vida en pareja.
Mientras que otros piensan que dada su ambición y talento, encontrarán la manera de seguir cosechando éxitos de forma individual y quizás, incluso colaborar en PR. Proyectos conjuntos en el futuro. Eso sí que sería un bombazo. Imaginen a Khan y Demet juntos de nuevo en una serie, pero esta vez como pareja casada, con una química aún más profunda y una complicidad que solo el matrimonio puede dar. El rating estaría por las nubes y sería un fenómeno a nivel mundial. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos ha dado un subidón de energía y de optimismo. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan efímero y superficial, el amor verdadero puede resurgir y consolidarse. Khan y Demet nos han demostrado que a pesar de las diferencias, los malentendidos, las presiones externas o las crisis personales, si hay un sentimiento genuino y una voluntad de luchar por la relación, todo es posible. Su historia es un faro de esperanza para muchos que creen en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Y hablando de sentimientos genuinos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan felices como yo? ¿Tenían esperanza de que volvieran a estar juntos? ¿Creen que este compromiso es la culminación de una reconciliación que se gestó en secreto? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus reacciones, sus análisis, sus esperanzas y sus pensamientos sobre este compromiso que ha revolucionado nuestras redes sociales. ¿Creen que la boda será pronto? ¿Qué esperan de su matrimonio? ¿Será un enlace turco tradicional o algo más internacional? Estoy ansioso por leerlos. En resumen, la noticia del 25 de enero de 2026 ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos conquistó en Pájaro Soñador, han decidido dar el paso definitivo y comprometerse. El amor ha triunfado, las segundas oportunidades son una realidad, y los fans estamos de celebración, emocionados ante la perspectiva de ver a esta icónica pareja unida para siempre. Y con esta noticia tan emocionante para cerrar, no me queda más que agradecerles enormemente por acompañarme hoy en este análisis cargado de pasión y expectativa. Espero que hayan disfrutado tanto de este vídeo como yo de contárselos, desgranando cada detalle y compartiendo la alegría que esta noticia nos ha traído. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos que son fans de Khan y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras primicias, análisis y por supuesto los detalles de la esperada boda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.